Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya sabe, ese programa llega gracias a Yango, porque no todos los días son iguales. Tu viaje tampoco. En Yango eliges la tarifa y auto que más convenga. Abre la aplicación y decide cómo viajar. Ya tenemos en el set al ex fiscal, al doctor Rodrigo Rush, que muy amablemente ha aceptado la conversación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Aaron? Un gusto siempre venir a tu programa. A ver, el Jurado Nacional de Elecciones, nada menos, ha denunciado penalmente a Piero Corbeto, jefe de la OMPE, por las graves irregularidades desarrolladas en las elecciones del último domingo, además de a otros 4 funcionarios. Los presuntos delitos de abuso de autoridad, atentado contra el derecho al sufragio, omisión de actos funcionales y obstaculización del proceso electoral. Hay, evidentemente, graves vicios en este proceso electoral, ¿no? Claro, pero notamos de que la acción que está realizando la Procuraduría, sí, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, es para salvaguardar responsabilidades. El Jurado Nacional de Elecciones, al ver y al notar estas irregularidades en el que ha incurrido la OMPE, desde un inicio debió haber realizado y tomado las decisiones correspondientes. Sin embargo, han esperado un cierto tiempo prudencial a efectos de ver cómo se va manejando el sistema y cómo se va generando en la sociedad este impacto para que recién se pronuncien. Acá la Fiscalía también tiene mucho que ver, porque el Ministerio Público es titular de la acción penal y el Ministerio Público tiene 2 posibilidades. Uno, la denuncia de parte, o realizarlo de oficio, y esto debió haber sido accionado de oficio. Nosotros desde un primer momento... Pero nunca ocurrió, ¿no? A pesar de que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció que había 7.000 fiscales desplegados en el país. Claro, eso es lo sospechoso, debido a que tanto el abogado Wilber Medina, mi persona, a través de los diversos medios de comunicación hemos pronunciado de que existiría flagrancia delictiva, mínimamente por el delito de omisión o retardo de actos funcionales, pero también a medida que ha venido pasando el tiempo se ha podido ver pues que ha habido también presuntos delitos contra la voluntad popular, como lo has hecho referencia, pero también, y no hay que perder de vista, existiría un presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada, porque no es posible de que esta empresa Gálaga haya sido el adjudicado de la Buena Pro cuando uno no cumplía con la logística y 2, porque el día de ayer ha salido otra noticia periodística en el que se advierte que otra empresa había tenido un menor costo. Ahí está la colusión. Ahí se evidenciaría el acto colusorio por cuanto se tiene este delito, es un delito subrepticio, concertado. Claro, cuando la prensa ha ido a visitar o a inspeccionar el local de esta empresa Gálaga, era un edificio en San Juan de Lurigancho donde no había nadie, inhóspito. Claro, pero eso es lo raro. Recordemos que la empresa que ha entrado en competencia, creo que me parece que es Hermes. Uy, no, esa empresa es súper conocida, ¿no? Entonces, si se tiene eso como competencia y Gálaga, lógicamente, y a menor costo, debió haberse elevado a Hermes. Claro, porque hace un mes Gálaga estaba buscando camiones, unidades. Claro, y también conductores. Sí. Pero luego de ello ha trascendido también otra información, y esto es relevante, y con esto caería en evidencia lo que ha venido realizando Piero Corbeto. Porque han publicado que los vehículos ya estaban cargados con el material, sin embargo, funcionarios, personal de la OMPE, no han llegado para que estos puedan ser repartidos a cada uno de los centros de votación. Ahí está el lo dolo. que significa de que han interferido de forma dolosa en este proceso electoral, lo que conllevaría pues a estos ilícitos penales y debe ser sancionado de inmediato. Desaforado inmediatamente, sacado del cargo inmediatamente Piero Corbeto y detenido por flagrancia delictiva. Tiene que ser detenido Piero Corbeto. Debió haber sido detenido porque él no goza de... ¿Ya acabó la flagrancia? No, pero si se está revelando nuevos hechos, es factible, sí. Es factible que se pueda... A su juicio, en este momento, Piero Corbeto debe ser detenido. Debería de ser, pero a eso se suma de que él no tiene la inmunidad que gozan altos funcionarios, conforme lo regula el artículo 99 de la Constitución Política. Entonces, él sí puede ser detenido. Claro, si no es detenido, lo que exigimos es que la JNJ primero lo suspenda y luego lo destituya, ¿no? Pero ahí también hay un tema, porque la Junta Nacional de Justicia ha emitido un pronunciamiento frío y vacío desde mi óptica. Si bien es cierto, pretenden tomar acciones... Y ya se inició una investigación preliminar, ¿no? Pero debió haberse tomado en consideración desde mucho antes. Recuerda que ya había objeciones con relación a su ratificación. A la ratificación, pero también a la entrega del dinero a los partidos y la inversión de estos para la publicidad. Entonces, sí, ahí salió un cuestionamiento ya. Desde ahí, de oficio, debió haber tomado la Junta Nacional de Justicia y aperturar y no esperar a último momento cuando ya el daño está causado. Recordemos que... El daño está causado, ¿no? Está causado. ¿Cuántos votos usted estima que se habrían perdido? A ver, si hablamos de que alrededor de 60.000 limeños no pudieron votar, limeños, ¿no? Donde ese bolsón electoral, están los votantes de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, y además la gente que fue
y estuvo esperando varias horas hasta que recién a las 2 de la tarde se abrió su mesa. Habrán sido 100.000 limeños, por lo menos, ¿no? Mira, de acuerdo a lo que han estado sacando, y vamos a compartir lo que ha señalado el candidato Rafael López, se habló de 800.000. 800.000 votos aproximadamente. Recordemos que no solamente se trata de aquellos que no han votado como tiene la OMPE, Claro, sino también de aquellos que cuando se ha aperturado tarde se han retirado, y hay algunos. La propia ley dice, pasado las 12 de la noche, perdón, del mediodía, las instalaciones son inválidas. Claro, pero lo ampliaron hasta las 2. No. Pero eso, ¿en base a qué? ¿Cuál es el fundamento? Tendría que haberse emitido eso. Recuerda que mientras sacan ese pronunciamiento, muchos ciudadanos, bajo esa creencia, se han Y retirado. no tenemos ese número de cuántos han ido a votar tempranito, creyendo que a las 7 de la mañana estaba abierta su mesa y se han tenido que retirar a pesar de haber esperado varias horas ante el sol inclemente. No tenemos esa data, ¿no? No se tiene esa data, pero ¿a qué lo resume Piero Corbeto? A un simple hecho de pedir disculpas y decir no van a pagar la multa. A eso no se lleva, porque la expectativa... Esa era la estrategia, ¿no? Claro, pero la expectativa para votar a un candidato por el derecho al cambio que él tiene, esa expectativa no se resume al recurso económico. Pero doctor, la estrategia era esa, aburrir a la gente, ese plan Morrocoy, ¿no? El plan chavista, aburrir a la gente, fatigar a la gente y darle una solución. La solución era, no te vamos a cobrar multa, y con eso supuestamente la gente se iba a ir tranquila a su casa. Pero no, el ciudadano exigió su derecho a votar, gritaban no al fraude, gritaban queremos votar, ¿no? Efectivamente, pero ahí hay otro punto y debemos prestar bastante atención. ¿Cómo es posible que en la capital, en Lima, sucede este tipo de actos y en el interior del país no pasó nada? Haya llegado al lugar? ¿Y por qué? Recordemos que hay un bolsón grande de la tendencia izquierdista, quienes han tenido pues buena cantidad de votos en las regiones y sobre todo en las zonas rurales. Es ahí donde no ha llegado y pretenden justificarse señalando que suele pasar en este tipo de elecciones. Falso. En la capital no puede suceder eso. Nunca antes se ha dado. A menos que sea adrede, ¿no? Claro, pero acá hay otro punto y que también es un elemento que debe ser valorado por el Ministerio Público para tomar las acciones correspondientes. ¿Cuál es? ¿Cómo es posible de que se someta a un proceso de licitación cuando en las elecciones pasadas quien ha transportado para garantizar la seguridad del material electoral? Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué el material no durmió en los colegios? Ese es otro tema. Eso es otro elemento locales de votación, mejor dicho. Eso es el otro elemento indiciario que acreditaría la interferencia en las elecciones de Piero Corbeto. O sea, él, por uno o por otro lado, está inmiscuido u omisión. Está inmiscuido en todo tipo de actos. Y mínimamente, si hacemos un concurso real de delitos, estamos hablando de aproximadamente 15 años de pena. 15 años de cárcel. Es decir, usted está adelantando aquí en Altavoz Tendencias que Piero Corbeto podría estar 15 años preso. Claro, si sumamos, si se acreditaría que está vinculado al acto colusorio, se está hablando de una pena de 6 a 15 años, toda vez de que es colusión agravada. A eso se suma en concurso real los delitos contra la voluntad popular. Y a eso se suma el delito de omisión a actos funcionales. Mínimamente, de acuerdo al test proporcional, se estaría hablando de una pena de 15 años. Ayer se detuvo, la policía ha detenido a José Samamé, exgerente, porque renunció, exgerente de gestión electoral de la OMPE, quien tuvo su rol de planificar el proceso electoral, pero la pita se ha cortado por el lado más débil, por la parte más débil, ¿no? Efectivamente, y es curioso la forma en la que renuncia. Resulta ilógico que alguien, porque se podría notar del documento que está tratando de proteger a los superiores. A Piero Corbeto. Al parecer sí, porque se evidencia del propio documento que señala que me hago responsable de toda esta irregularidad, pero ya en horas de la noche ha trascendido de que ha delatado a otro funcionario quien estaría vinculado e investigado por organización criminal al partido de Luna Gálvez, y que esa investigación se tendría a nivel de la Fiscalía. Entonces se va abriendo el panorama, se va abriendo la caja de Pandora, y que esto de todas maneras va a llegar a Piero Corbeto, porque él es el responsable y titular ¿Y usted de la institución. ¿Ve una organización criminal en este caso? Mire, lo que se ha generado, la investigación es contra este funcionario, pero ya anterior al que ha delatado, vinculado al partido de Luna Gálvez. Eso está en investigación. Actualmente todavía no podríamos hablar, toda vez de que los indicios no nos indican a eso, pero sí hay delaciones que ya desde hace tiempo atrás han venido
viendo la posibilidad de realizar actos que perturben el normal desarrollo, actos ilegales, se podría evidenciar que han manipulado información, ahí sí ya se podría evidenciar. ¿Hablamos de unas elecciones ya manchadas, ya ensuciadas? Desde el primer día, cuando se han notado todas estas irregularidades, se puede notar ese tipo se puede llegar a ese tipo de conclusiones. ¿Usted cree que ha habido un intento de fraude? A ver, hablar de fraude es bastante timo, de engaño, de perjudicar a algún candidato. Tendría esa tendencia. Hay que ser cautos al señalar eso. Sí. Pero yo creo que hubo un intento y no ha sido exitoso todavía, ¿no? De momento. Porque ¿a quién perjudica el que no haya llegado? A Rafael López Aliaga, ¿no? A Rafael López Aliaga, a Keiko Sofía Fujimori y a quizás Nieto, ¿no? A Nieto o Belmont. Entonces, ¿qué significa eso? De que al notar que a través de estudios sistemáticos anteriores que Belmont y Nieto no tenían llegada a nivel de las zonas rurales, han visto la posibilidad, como siempre lo han realizado, de ponerlo a este candidato Roberto Sánchez, quien tenía más llegada en esa área. Recuerda que en una entrevista yo lo había señalado, no han prestado atención de ninguna forma a los candidatos a las zonas rurales, solamente se han dedicado a centralizarse en la capital de cada región, y eso les está pasando factura en estos momentos. Entonces, al notar eso, hay un sector que ha venido manejando de esta forma el sistema electoral, ahora están pretendiendo pues ponerlo a Roberto Sánchez. Bueno, pues es delito, ¿no? Todo depende del Ministerio Público. Ahora, Piero Corbeto entonces no puede seguir a cargo de la segunda vuelta, a cargo de la OMP en la segunda vuelta, de ninguna forma, ¿no? Mira, nosotros hemos sido coherentes desde un inicio. Es más, desde la ratificación de Piero Corbeto, porque acá la responsabilidad no solamente es de esta Junta Nacional de Justicia, sino de la anterior. Principalmente la anterior. La anterior la que lagarta. Ratificaron, y estos, como ya sabemos, han sido ideologizados, vinculados a partidos políticos, como por ejemplo al partido de Ollanta Humala. Inclusive uno de los miembros ha sido Aldo Vázquez. Entonces, y se ha notado pues con las decisiones que han tomado netamente porque hay que recordarle a la audiencia, al público, que en un primer momento no consiguió su ratificación Piero Corbeto cuando estaba la JNJ anterior, porque Aldo Vázquez e Inés Tello, que no tenía que estar en la JNJ porque ya era mayor de 65 años, estuvieron inhabilitados. Una vez que a través de un proceso, una medida judicial consiguieron que se anule su inhabilitación, volvieron a la JNJ y ahí sí consiguió su ratificación Piero Corbeto. Claro, ahí se nota pues la tendencia ideologizada con el que ha actuado siempre Piero Corbeto. Y fue uno de los últimos actos de la JNJ anterior, ¿no? Claro, o sea, han dejado preparado el terreno para que hoy en día se evidencie estas irregularidades. No se puede tapar el sol con un solo dedo, eso es imposible, estimado Aarón, y que la ciudadanía sepa. Su voto vale y deben de levantarse en estos momentos y hacer valer cada uno de sus votos, porque eso significa expectativas de desarrollo, expectativas de cambio, elementos interiores de cada persona por el cual apoyan a un determinado candidato, y eso no se puede. Pero que Piero Corbeto decía, no, son solo 63,000 votos en su momento, y cuando la segunda vuelta del año 2016 y 2021 se han definido por aproximadamente 40,000 votos. 44,000, efectivamente. Pero qué cara dura ese sujeto, ¿no? Es que él lo reduce a un tema económico y a un tema simplista. Eso es la catadura moral que lo describe a este sujeto. No es una persona quien tiene los valores necesarios de sentir empatía para esa ciudadanía que hoy en día está sufriendo, y quien a través de su voto pretende y transfiere la garantía, la posibilidad de que su candidato pueda ser electo, y con esa expectativa de generar cambio. Pero este señor le importa nada esa posición que tienen los ciudadanos y lo reduce a un tema netamente económico. Debe acabar preso. Debería. No hay otra alternativa para este señor. Debe acabar preso y desde ya debe ser retirado del cargo. ¿Cuál sería la vía más adecuada? La JNJ tendría que suspenderlo. Tiene inmediatamente, a través de una medida preventiva de suspensión, sí, pero también la Fiscalía, si no quiere accionar a través de la flagrancia delictiva, tiene los mecanismos procesales y penales inmediatamente. ¿Existen suficientes elementos de convicción? ¿Para una investigación de oficio? No, solamente apartó la investigación, para formalizar la investigación y pedir el requerimiento de prisión preventiva. ¿Y por qué? Porque se viene evidenciando la perturbación en estos comicios, lo cual estaría conllevando pues a los ilícitos penales contra la voluntad popular, y eso también puede ser utilizado como elemento de convicción en el tema del delito de colusión agravada en el que están inmersos estos funcionarios. ¿Y por qué no hace nada la Fiscalía?
hay que preguntarle a Tomás Aladino Gálvez, que es el titular y quien debe responder en estos momentos. Entiendo que ha distribuido a más de 7.000 fiscales, hizo referencia. Pero todavía no hay una investigación fiscal contra Corbeto, ¿no? No hay, solamente se ha presentado la denuncia, de momento no ha trascendido de que ya existiría una investigación contra Piero Corbeto. Eso es extraño, ¿no? Por eso es que te digo, parece que la Fiscalía se ha olvidado que él tiene el principio de inmediación, el principio de celeridad, es decir, que cuando se toma conocimiento existe un fiscal de turno y este fiscal de turno tiene la obligación de aperturar investigación preliminar y disponer lo que corresponda. Y respecto a la flagrancia delictiva le corresponde a la Policía Nacional del Perú tomar las acciones correspondientes para que este funcionario sea detenido. Hay que diferenciar en esos ámbitos. La Fiscalía investiga, pero quien detiene en flagrancia delictiva es la Policía Nacional del Perú. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Estaremos atentos. Aún no se consuma el fraude, entonces. Mira, si vamos haciendo seguimiento de los resultados de la OMPE, al 73% se ha reducido a 450.000 votos. Y estamos en 74.86%. Si te percatas, y todavía no llegan esos datos de las votaciones de las zonas rurales, donde ha tenido mayor incidencia este señor Roberto Sánchez. Lo más probable, hay que ser sinceros, hay que ser claros ahí, es que con esos datos existe la posibilidad de que lo pueda pasar al candidato Rafael López Aliaga. ¿Y eso sería ilegal, irregular? Todo está conllevado a eso, conforme te hago notar, de que ha existido, pues, o existe evidencias de que estos señores de la OMPE habrían manipulado, habrían interferido en estos comicios electorales. Eso vicia de por sí este proceso. Y el Jurado Nacional de Elecciones, al notar ello, y luego, y lejos de buscar estas alternativas de solución que desde mi óptica más perjudiciales, porque se ha generado un precedente, que si en lo sucesivo se genera este tipo de acciones, van a verse obligados a ampliar ¿Qué se tendría que haber hecho? Anular las elecciones. Anular las elecciones de forma inmediata y que inmediatamente Piero Corbeto sea detenido y que se convoque a nuevas elecciones a la brevedad posible. Para su juicio y para terminar, ¿esas elecciones son inválidas? Hay que analizarlo correctamente, pero desde mi óptica, en vista que se ha analizado todos estos vicios, no solamente en Lima, sino también ya se ha notado que en Trujillo han roto las cédulas de votación ya marcadas. En otras ciudades también no han podido votar, entonces se podría evidenciar de que efectivamente pues, ha existido indicios de actos ocultos que han transgredido la transparencia del proceso y que por ende, desde mi óptica... Si pasa segunda vuelta, mi última pregunta, si pasa segunda vuelta Keiko con Roberto Sánchez, ¿se debería requerir la anulación de las elecciones? No necesariamente esperar a la segunda vuelta, debería ser desde ya. La ciudadanía está pidiendo en su mayoría eso, de que al verse todos estos actos irregulares que ha cometido la OMPE, se está pidiendo que se declare la nulidad. ¿Y se puede? Le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. Es él quien tiene que definir. Ellos deben de ver el malestar de la ciudadanía, tienen que ver la exasperación de los ánimos de la ciudadanía, porque se está viendo que se va a convocar a marchas. Esperemos que no se llegue a mayores y que esto compete netamente a la administración de sistemas electorales. Y corresponde, reitero, estimado Aarón, tienen que velar por la transparencia y el voto informado. Sin eso, no existiría garantía de una democracia sólida. Que salgan a decir, hay que respetar las elecciones, hay que respetar el resultado. La pregunta es, ¿exigen que se respete, pero guardan un silencio total a través de estas irregularidades y no piden la intervención inmediata de la OMPE? ¿Por qué? Porque hay intereses ocultos. Nosotros desde ya, y siempre hemos sido transparentes, queremos de que se dé unas elecciones transparentes, que se le reture a Piero Corbeto, que gane quien tenga que ganar, pero de forma transparente. Eso es lo único que pedimos. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Aarón. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con el general José Baella. Ya hablemos.